¿Vale la pena subir tus podcasts a YouTube, sobre todo si estás fuera de Estados Unidos? ¿Crees que tus podcasts van a performar igual o mejor en YouTube? Bueno, estas dudas y más las voy a resolver en este video. Empecemos por el inicio. A finales de marzo de este año, YouTube anunció que ya era una realidad poder subir tu podcast a la plataforma, que entre otras funcionalidades y ventajas que tendría la plataforma era que tendrías monetización, o sea, podrías ganar plata, que podrías escuchar o podrías escuchar tu podcast en YouTube Music y que finalmente podrías ya tener un espacio para que tú puedas tener algo más de tu creación como contenido. Y bueno, yo subí algunos de mis podcasts a la plataforma para hacer algunas pruebas y después de 6 meses o casi 6 meses te puedo decir realmente qué pasó y qué sucedió. Así que estate atento que vamos a resolver esa duda. Este es el video de lanzamiento de los podcasts en YouTube. Aquí hablaban de que teníamos muchas ventajas como creadores para poder subir nuestro contenido, que vamos a tener insignias para que nos identifiquen como podcast, que vamos a estar dentro de la plataforma YouTube Music y que vamos a estar inclusive dentro de un link o URL donde apareceremos en las búsquedas de YouTube. Pero eso no se iba a dar porque no podíamos entrar. Y les voy a mostrar por qué no podemos entrar o por qué no se puede ver y por qué sale un error ahí en la plataforma. Y se habla, por ejemplo, también de la parte analítica, que es igual que cualquier video de YouTube. Tienes la parte de las estadísticas del canal, cuál fue el que performó mejor, cuál es la última performance del canal, la monetización y todo lo que finalmente es subir un podcast. En verdad era similar, es igual, no similar, es igual que subir un video, solamente que en este caso estamos dentro de una lista que se llama Podcast y que va a aparecer en YouTube Music. Ese es el resumen. Un detalle adicional, la única diferencia es que yo tengo un espacio separado para podcast, puedo tener uno o más, pero la analítica, como les dije hace un ratito en resumen, es la misma, ¿no? Tienes cuál es el podcast que performó mejor, cuál es el momento clave, en qué momento, digamos, tiene la mejor llegada, dónde me ven. No es nada complicado y como ven es sencillo. ¿Y qué dice YouTube en sus páginas de preguntas frecuentes sobre cómo comenzar un podcast y cómo crear un podcast? Buscamos en la página cómo comenzar un podcast y qué nos sugiere YouTube. Ahí nos dice lo que ya hemos hablado, te dice que va a estar en YouTube Music, te va a decir que va a estar en la lista de reproducción, esta que no funciona, te va a decir que estamos en búsquedas oficiales, pero acá está la letra chiquita que te dice que solamente, bueno, hasta el día de hoy, que estamos casi octubre, que solamente va a estar en Estados Unidos. Y después te dice cómo creas un podcast, ¿no? Entonces te dice, aquí también hay otra opción que es importante, porque te dice, sube tu podcast con una imagen estática como la miniatura que tienes en tu podcast, usa un formato de audio dinámico o cualquier otro formato de video dinámico. Pero aquí está el detalle, tiene que ser y, no puede ser uno u otro. Y eso fue mi error, porque aquí pueden ver, por ejemplo, que yo hice lo que primero sugería. Agarré mi podcast, puse el audio, agarré mi imagen estática, que es básicamente la imagen que aparece en el episodio, la jalé hasta el final y dije, ok, ya estoy, cumplí con lo que dice YouTube. Sin embargo, no era tan sencillo como esto porque después me di cuenta en la realidad, y eso es una parte, digamos, de mis pruebas, que tenía que colocarle adicional otro tema que vamos a ver un ratito. Pero como pueden ver, no performó, ¿no? O sea, chequen mis estadísticas, o sea, son muy pobres. Ahí, por ejemplo, son las últimas tres que subí. Empezó bien, pero después mal. O sea, básicamente nadie lo ve. Y puede ser, obvio, que no esté en YouTube Music, pero finalmente, no sé, como que YouTube encuentra en el algoritmo de que no hay movimiento. Y como no hay movimiento en el video, porque finalmente es una plataforma de video, no despega. Entonces, ¿qué hice? Me fui a esta herramienta que se llama Podbean de rss.com, subí mi RSS de mi podcast y ahí lo descargué y me dieron este formato. Ven, esas líneas que se mueven se llaman waveform. Waveform es lo que funcionaría para que tu video de solamente audio engañe un poco al algoritmo y crea que estás subiendo un video. Sin embargo, eso me di cuenta mucho después. Ahora, esta herramienta es gratis, pero solo te permite subir el último podcast que tengas. No puedes subir todos. Tendrás que editar y usar waveforms de alguna manera, o alguna herramienta, si tú conoces alguna herramienta que te lo haga gratis o que sea barato, o que sea sencillo, me lo comentas por favor, porque es algo súper importante. Otra de las ventajas de no aparecer en YouTube Music es que el formato de podcast es para escucharlo mientras uno está haciendo algo adicional. Solamente es para tenerlo
de fondo. O yo puedo estar yendo, por ejemplo, o en bicicleta, o puedo estar yendo caminando. Entonces, yo tengo que dejarlo, el teléfono, obviamente que va a ser más que el teléfono que una computadora o una laptop. El teléfono lo dejo cerrado y eso automáticamente me corta el audio. No es lo real, ¿no? Porque puede ser que sí, hay forma de que yo lo deje abierto, trate de mantenerlo abierto para que esté escuchando, pero no es lo común, ¿no? No es lo que usualmente la gente usa, ¿no? Yo escucho música en Spotify, cierro el teléfono, me lo pongo al bolsillo y estoy escuchando la música, ¿no? Por eso que el podcast es muy popular en Spotify porque me permite hacer lo mismo que la música. Pero no, o sea, entonces ese es un súper contra porque finalmente no despega mi podcast y no despega tampoco digamos, las estadísticas, ni menos voy a poder monetizar. Y como estoy fuera de Estados Unidos, peor, porque ni siquiera me van a poder disfrutar porque van a estar siempre dentro de la plataforma YouTube, la clásica, que es que tengo que tener abierto YouTube para poder escucharlo. Entonces ese es un súper contra, ¿no? Y al parecer tampoco se recomienda mucho de que uno suba podcast al formato video, solamente de audio, en tu canal, porque eso como que a veces las estadísticas las altera o te hace caer un poco las visualizaciones, malogra tu performance como canal de video. Entonces, ahora vamos a ver justamente cómo hacen otros youtubers para manejar este tema y manejar su podcast y su canal de video. Para profundizar en el tema de qué hacen los youtubers con sus podcasts, voy a ponerles dos ejemplos. El primer ejemplo es Tom Back, que es una persona que conoce mucho de audio, mucho de video. Me ha ayudado un montón con mis gadgets, por así decirlo, de implementación de podcast bueno, y ahora de YouTube. Así que pueden seguirlo a él. De paso hago su cherry. Así que lo que pueden ver aquí, por ejemplo, es que él tiene su podcast, pero no es su podcast que está en Spotify. Es un podcast que yo puedo encontrar en YouTube Music, ¿no? ¿Y qué hace él, no? Él tiene en su canal varios videos, tiene muchos videos y habla de varios temas. Lo que hace él es crear una lista o un playlist de esos videos y ponerlos dentro de podcast. Entonces, su canal no se desvirtúa, por así decirlo, en subir solamente audios y por otro lado tiene otro, digamos, visualización adicional como podcast dentro de YouTube Music. Porque él tiene un podcast aparte, ¿no? En Spotify, que digamos que es otro contenido distinto, solamente tiene audio, son, digamos, podcasts de 1 hora, 40 minutos, son largos, ¿no? Y son como 9 temporadas, ¿no? Entonces él alguna vez preguntó y dijo, ¿esto realmente vale la pena? ¿Puedo subir? Estoy en eso todavía. En uno de sus podcasts que comentaba de que no estaba convencido de subir todavía y que prefería mantener las cosas separadas porque consideraba que son diferentes feelings, ¿no? Uno es audio, otro es video, uno es más relajado, otro es más escueto, más corto, porque tiene que dar más información, el otro inclusive puede tener una charla. Es diferente el feeling, entonces él quiso mantenerlo separado. Y para no olvidarme también quiero mostrarles cómo funciona YouTube Music. Es similar a Spotify. Si yo cierro el teléfono sigue funcionando la canción o sigue funcionando el podcast, así que esa es una ventaja que también tendríamos si apareciéramos en YouTube Music. Mi segundo youtuber que te voy a contar es Becky and Chris. Ellos tienen un canal espectacular, tienen muy buenas historias, su storytelling es buenísimo. Yo lo sigo mucho por el tema de que saben contar muy bien una historia, te engancha de inicio a fin y es una buena forma de saber cómo enganchar al público con una historia sencilla, un día a día, un tour, una ruta. O sea, en verdad tienen que ver algunos de sus videos que son muy, muy buenos. Ellos lanzaron en Twitter una pregunta sobre si era válido o si alguien tenía experiencia sobre lanzar el podcast o subir sus podcasts a su canal principal de video, ¿no? Entonces tuvieron muchas respuestas, ¿no? Algunos decían que no vale la pena, que sus estadísticas las alteraba, otros dijeron que tuvieron que borrar sus podcasts porque finalmente no les ayudaba a mejorar sus contenidos o sus métricas. Inclusive te decían que no, o sea, si YouTube te diga que, por ejemplo, te tienes que hablar de un tema similar para que tu podcast no sea algo, digamos, muy diferente tu contenido principal o tu tema principal, no era lo que le recomendaban. Entonces ellos lo que tienen es un podcast aparte. Ellos tienen un podcast, o sea, un formato podcast de entrevista o de hablar entre ellos en un canal aparte. Entonces esta estrategia es diferente. No es
que sus mismos videos formen un podcast, sino es crear otro canal donde esté dedicado solamente a los podcasts, de tal manera que su contenido principal o su canal principal no se vea afectado. Y me parece recontra válido porque es otra forma también de asegurarse de que, digamos, tu canal principal no se vea afectado por alguna mala estadística o mala performance que te pueda generar tal vez esta duda que todavía se tiene de que si vale la pena o no subir tu podcast a tu canal principal. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, si tú no vives en Estados Unidos, te va a ayudar poco o nada subir tus podcasts porque nadie los va a poder escuchar como deben ser, tipo Spotify o en YouTube Music. Segundo, una estrategia puede ser, si tienes muchos videos, armar playlists y llamar los podcasts para que se puedan ver digamos, en YouTube Music y no te afecte el tema de las estadísticas o la métrica o tu formato, porque sigue siendo tu mismo contenido solamente que ordenado a manera de podcast. Y la tercera estrategia es básicamente lo que vimos al final, es armar un canal aparte para no mezclar las cosas y no mezclar los contenidos, a pesar que vuelvo a decir que YouTube dice que no hay problema, que sí puedes mezclarlos, pero ya vemos que la experiencia que te da otros youtubers es diferente. Entonces, bueno, espero que este video te haya servido, espero que te haya dado más luces de si vale la pena o no mover tu podcast a YouTube y ya nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, sí, comparte y si no,